Hay que saber diferenciar una intervención del Frepnice de una de alguien que tiene argumentos sólidos y válidos. No es nada difícil. Generalmente la gente del Frepnice grita, insulta, ningunea a la gente, y lo más característico de su discurso es que no sabe utilizar correctamente la frase "por eso". Yo estoy en contra de las papas. ¿Cómo por qué o qué? Es que eres estúpido, eres pendejo, ignorante, infórmate, animal. Güey, o sea, las papas son una cosa que te alimentan. Por eso, y te nutren. por eso. Infórmate, estúpido imbécil. O sea, ¿estás en contra de las papas porque te nutren por y te eso, alimentan? Por eso, güey. Eres un estúpido, eres un retrasado que no entiendes las razones que te estoy dando. No digo que la gente que tiene argumentos sólidos, válidos y que no es parte del Frepnice no se llegue a enojar, a gritar y a insultar, pero por lo menos siempre saben cuándo y para qué utilizar el "por eso". Soy Diego Guillén y antes de empezar, quiero agradecer a toda la gente que escucha este podcast, no solo en México, sino también en Argentina, en Chile, Uruguay, mis queridos amigos del Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, España y, al parecer, Irlanda. Me dijeron que también tenía que decir esto al principio, así que recuerda darle clic al botón de suscribir, seguir, follow o lo que sea que diga el mentado botoncito ese, y sígueme en Facebook e Instagram, me encuentras como Hace No Tanto. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. Digo, esto es Hace No Tanto. Mamá, ¿de dónde viene la música? Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho... ¿Ya vas a poner otra vez tu música rara? Es algo muy experimental, no lo entenderías. Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever. En la segunda mitad del siglo XV pasaron cosas bastante importantes. Literalmente en la segunda mitad, en 1450, justito. Se perfecciona la imprenta y nacieron dos personas que solo son importantes para los muy clavados de la música. Y ya, eso fue todo lo que pasó. Porque las personas de las que voy a hablar tuvieron que crecer, así que con el poder de la elipsis llegamos al 1483, en donde nace una persona que sí aparece en los libros de historia, o al menos en los libros de historia que yo utilizaba en la secundaria. Y al año siguiente, los dos chamacos que nacieron en 1450 ya tienen 34 años y les acaban de dar el trabajo más importante de sus vidas. A uno de ellos en Milán y al otro en Roma. Este par de jóvenes compositores apuntaron a lo más alto. Querían comerse al mundo, ser recordados como los mejores compositores de la historia. Pero por desgracia fueron franco-flamencos del Renacimiento y nadie sabe quiénes son. El primero de ellos, Heinrich Isaac, el que empezó a chambear en Milán, fue uno de los compositores con más obras en todo el Renacimiento. Escribió un libro con 450 motetes para la iglesia, o sea, un chingo. El Magnus Liber se quedó muy pendejo en comparación. ¡Abro paréntesis! En el Renacimiento la definición de motete cambió. Ya no eran varias rolas con distintas letras cantadas al mismo tiempo. Simplemente era una rola polifónica cualquiera con ciertas características que la diferenciaban de las demás rolas polifónicas, pero no voy a decir cuáles son porque ¡qué hueva! ¡Cierro paréntesis! Lo que diferenció a Isaac del resto es que él compuso música exclusivamente instrumental. Bueno, un historiador de la música diría que supuestamente compuso música instrumental porque en las partituras que se han encontrado de él, en algunas no se indica si es para voz
o para algún instrumento. Mira, es una nueva partitura de Isaac. Vaya, qué maravilla. Sí, vamos a ser famosos. Lo sé. Dice para qué es. Voz, instrumento. No lo dice. ¿Qué haremos? Tengo miedo. ¿Y ahora cómo vamos a catalogarla? ¡Oh, cruel destino! ¡Llévame a mí! Por eso el supuestamente. Pero sí, obviamente son partituras de música instrumental, solo que los historiadores son unos odiosos. El otro simpático personaje, el que empezó a chambear en Roma, se llamó Josquin de Prez. Bueno, así le decían porque su nombre real está muy perro de pronunciar. No lo voy a intentar ni siquiera. Este güey no voy a decir que era malo porque definitivamente no lo fue, pero creo que su fama se debe más al trabajo que hizo su manager y su RP que a él mismo. Sé que con este comentario me gané muchos enemigos, o sea, enemigos dentro del gremio de la historia de la música, que son unas 2 o 3 personas a lo mucho. Lo que hace diferente a la música de Deprez, o mejor dicho, al estilo de composición de Deprez, es que no tenía un estilo definido. Algunas de sus obras muestran una ornamentación muy austera y en otras se nota un virtuosismo perrísimo. Lo que sí se puede decir de Deprez es que él fue el mejor en lo que a expresividad musical se refiere. Es decir, transmitir sentimientos, generar imágenes y acoplar perfectamente la intención de un texto utilizando gestos musicales. Con la llegada del nuevo siglo, llegó una innovación tecnológica que le voló la cabeza a miles de personas. Figuradamente. La impresión de partituras. El primer impresor de partituras del mundo, de quien todos los compositores querían que les imprimiera su música porque eran las más precisas, las más bonitas, artesanales, sin gluten, sin hormonas añadidas, fue Ottaviano Petrucci. Ottaviano Petrucci, lasagna, pizza, pasta, galaghezza. Al ser el primero del mundo y también aparentemente el mejor, el güey se forró de varo, se hizo famoso y se puso de un mamón. No le imprimía a cualquiera. Tenías que codearte con la gente bonita, tener un buen manager, más de 10,000 seguidores en Instagram y ya con eso te hacía el favor de imprimirte un y solo un volumen de compilaciones de tus rolas. Nadie, salvo Josquin de Prez, tiene más de un libro de compilaciones impreso por Petrucci. Así de mamón. Por eso digo que Josquin tenía un manager muy bueno. ¿Y qué más pasó con la llegada del siglo XVI? Vino la reforma. La reforma protestante. Y aquel monigote que nació en 1483 creció para convertirse en Martin Luther. Y resulta ser que un día Martin y sus amigos, el Calvin y el Henry, se juntaron para, no sé, jugar FIFA o algo así. Y de pronto en la plática, Luther dijo: ¡El Papa tiene demasiada autoridad! Y Calvin dijo: ¡sí! Y Luther dijo: la justicia divina no consiste en premiar o castigar a las personas por su comportamiento, sino en ofrecer la salvación por medio de la fe. Y Calvin dijo: ¡sí! Luther dijo: por medio del canto, feligreses y oficiales podrán unirse en la adoración de Dios. Y Calvin dijo: no. Y Henry dijo: güey, yo solo quiero divorciarme. Y así nacieron las 3 nuevas religiones de Europa: la Iglesia luterana, la calvinista y la anglicana. ¿Por qué menciono este evento en un podcast de la historia de la música? Bueno, porque Luther era músico y él compuso muchos de los cantos o corales de la Iglesia luterana. La idea era que los feligreses se unieran al karaoke y se pusieran a cantar junto con el coro y los oficiantes. Claro que empezaron leve. Los primeros corales eran cosas muy sencillas para que la gente no se asustara y pudiera entrarle sin miedo a la canturreada. Otra cosa que hizo el buen Martin fue tomar canciones populares y cambiarles la letra
para que fueran oraciones. ¿Sabes, Jesús? Últimamente he pensado mucho en ti. Y bien, por eso hice esta canción. A esto se le llamó contrafacta. Los calvinistas dijeron, no, ni madres, qué música ni qué la chingada. Los templos no deben tener nada de adornos, nada de imágenes, nada de nada. Aquí se viene a rezar, no a ser amigos. Y alguien le dijo, oiga, don Calvin, pero pues es que a nosotros, pues sí nos gusta cantar. Y él dijo, bueno, está bien, pero nada de polifonía. Puro canto bien medidito, todos al mismo ritmo, y quien desafine se va. Oiga, pero ¡se va! Entre todo este desmadre, la Iglesia Católica entró en pánico porque pues sintieron que se les estaba cayendo el changarro con estas nuevas y locas religiones. Y los ingleses no se decidían si eran católicos o anglicanos o qué chingados, y bueno, todo un desmadre. La cosa es que el Papa, cardenales, obispos y otros gobernantes se juntaron a discutir qué hacer y finalmente firmaron lo que se conoce como el Concilio de Trento, que decía muchas cosas. No sabes, ¿verdad? No. Este concilio solo dice una cosa sobre la música y seguramente lo dice porque alguien estuvo ahí de que oiga la música y qué onda con la música y alguien le dijo qué pinche lata das, bueno ya vamos a decir qué pedo con la música, y lo que dice es que la música religiosa polifónica debía tener letras que pudieran ser entendidas al ser escuchadas, cosa que estaba cabrón. Porque ¿cómo vas a entender la letra de una rola a 4, 5 o 6 voces? Y entonces apareció Giovanni Pierluigi da Palestina para salvarlos a todos. Si Isaac creó música a lo pendejo, da Palestrina le dijo sácate pa'l carajo que vengo con todo. Se tiene un registro aproximado de 730 obras escritas por este carnal. No dejó de lado todo lo que los franco-flamencos habían logrado. Las rítmicas, repartición de voces, rangos y la evocación de imágenes. Todo eso seguía presente en sus composiciones. Lo que hizo fue adecuar todo esto a lo que los nuevos estándares de la Iglesia requerían. Y él fue el revisor oficial de la Iglesia Católica de los cantos que aún podían utilizarse y los que debían ser desechados, entre los que se encontraban muchas obras de todos los compositores que mencioné en este y en el episodio anterior. Este asunto del nuevo estándar de la música fue solo para la Iglesia. La música popular siguió sin bronca. Prueba de ello fue el trabajo de Orlando de Lassus, uno de los últimos grandes compositores franco-flamencos, muy cercano a da Palestrina, aunque con misiones distintas. De Lassus engloba todos los logros de la escuela de Borgoña. Conocía a la perfección los estilos de la música flamenca, francesa, italiana y alemana, así como los géneros sacros y la forma de evocar imágenes por medio de la música. Se puede decir que con él termina el legado de los compositores franco-flamencos. Cuando finalmente la reina Elizabeth I puso orden en Inglaterra y declaró de una vez y por todas que la religión oficial de la isla era la anglicana, muchos de los habitantes eran católicos y no tenían intención de cambiarse de equipo. Entre ellos, el compositor de la corte, William Byrd, quien, al igual que Dunstable, era muy popular entre los compositores del resto de Europa. La reina sabía que tener un compositor de esta categoría le iba a dar muy buena imagen a su religión, así que lo dejó vivir. Él siguió siendo compositor de la corte y además el compositor oficial de la iglesia anglicana. Y él, acá por debajo de la mesa, seguía también componiendo música para las misas católicas clandestinas que había en Inglaterra.
¡Ya se acabó! Pero antes de irme, quiero decirte dos cosas. La primera ya la escuchaste, pero la voy a volver a decir, que es que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Hace No Tanto. Y la segunda es que vayas a la playlist. Recuerda que hay mucha música nueva y está muy chida. En fin, yo soy Diego Guillén. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente. Pero antes, escucha este importante mensaje. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú, achú, achú.